¿Ya están ahí? Lucas 9, vamos a leer versículos 1 y 2 y el 6. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar ¿qué? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Toma tu lugar. Ok. Vamos a aprender varias cosas que me gustaría que queden bien explicadas. Sin embargo, me quiero ir un poco rápido porque hay varias cosas de qué hablar. Sí, corriendo o empezando de este versículo o de estos versículos, nos muestran claramente cuál es el objetivo y el deseo de la actividad que todo cristiano debe de tener. ¿Ok? Todo cristiano debe de cumplir con un mandato y con una actividad que Jesús estableció. ¿Ok? Porque todo cristiano se supone que pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, todo creyente primero cree para arrepentirse, pedir perdón por sus pecados, pedirle al Señor Jesús que entre en su corazón y ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. ¿Ok? Pero después de ser hijo de Dios hay un proceso que debemos tomar o un proceso por el que debemos pasar, que es el proceso de la enseñanza, para que a través de la enseñanza cada hijo de Dios se convierta en un discípulo de Jesucristo. ¿Ok? No todos los hijos de Dios son discípulos de Jesús, ni todos los creyentes son hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, son tres grupos diferentes de personas. Jesús nos llamó a ser ¿qué? Discípulos. El problema, y voy a compartir algunas cosas que compartí en el campamento, porque todo va a ir de la mano. El problema del mundo no es el pecado. El problema del mundo no es el diablo. El problema del mundo es la iglesia. Porque la iglesia no ha existido como debería de ser la verdadera iglesia. La iglesia se ha llenado de congregantes, pero no de discípulos. Porque no todos los congregantes son. ¿Ok? Entonces necesitamos avanzar en el crecimiento espiritual para que entonces la verdadera iglesia se fundó por discípulos, no por congregantes. ¿Ok? Entonces, ese es el principal problema porque la iglesia no está funcionando como el cuerpo de Cristo que debería de ser. Porque el cuerpo debería de funcionar como la cabeza le dice, ¿cierto o no? ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces el cuerpo debería de estar funcionando como Cristo funcionó. Porque Él es el que da las indicaciones, Él es el que da las órdenes. La cabeza le dice al cuerpo qué hacer. Y el problema de la iglesia es que no hemos correspondido al llamado que Jesús nos ha hecho porque no queremos obedecer a través de la enseñanza. No nos gusta que nos corrijan cuando nos enseñan, porque los discípulos aprenden con la enseñanza, pero para llegar a ese nivel hay que dejar a un lado lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. ¿Por qué? Porque un discípulo ya ha hecho morir su carne. Pero cuando todavía nos duele y nos lastima que nos corrijan, todavía no somos discípulos, porque todavía la carne reacciona ante la enseñanza.
El propósito de Jesús a través del Espíritu Santo es crear en nosotros el carácter y la imagen de Cristo, pero también empoderarnos para funcionar como Jesús. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es carácter y poder. Por eso la unción viene del Espíritu Santo, no de Jesús, no de Dios, del Espíritu Santo, porque Él es el que está aquí entre nosotros en la tierra. ¿Ok? Entonces necesitamos someternos a la dirección del Espíritu Santo en nosotros, para que empiece a trabajar en nosotros y forme el carácter de Cristo. Entonces aquí vamos a ver dos cosas diferentes: el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros. Porque el Espíritu Santo está en nosotros desde que venimos al Señor Jesús y nacemos de nuevo. Somos sellados por el Espíritu Santo de acuerdo a Efesios. Pero eso no quiere decir que está sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene y entra y está en nosotros, es porque quiere trabajar en nuestras vidas, porque quiere hacer el carácter de Cristo activo en nosotros. Ahí es donde entran los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu forjan el carácter de Cristo en uno. ¿Ok? Eso es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Ok? Por eso debemos darle el lugar al Espíritu para que trabaje en nosotros, a través de la palabra y de la enseñanza, que empieza a formar el carácter de Cristo en nosotros con el fruto del Espíritu. Ese es el carácter de Jesús. Ese es el primer nivel que todo cristiano debe de tener. O sea, eso ya es algo que se debe de dar por hecho. Sin embargo, muchas veces todavía batallamos con que pasen esa primera prueba. Son 9 frutos del Espíritu. Esos 9 deben de estar activos en nosotros, para que el carácter de Cristo sea formado. Pero después de que pasamos ese nivel, entonces nosotros pasamos al otro sitio, que es donde el Espíritu Santo ya nos puede usar y puede venir sobre nosotros para una función específica y actuar como Jesús. ¿Ok? Es diferente. En nosotros, sobre nosotros. En nosotros, el Espíritu Santo viene y está en nosotros para mi bien, para el trabajo en mí, pero viene sobre mí para el bien de otros. Por eso cuando no sale nada de mí para bendición y el cambio de vidas de otras, es que el Espíritu Santo no está sobre mí. Está en mí y apenas está trabajando dentro de mí. Pero si no sale de mí poder, si no sale de mí unción, si no sale de mí ninguno de los 7 espíritus de Dios, de acuerdo a Isaías 11:2, para el bien de otros, entonces el Espíritu no está sobre mí. Y eso todo creyente cristiano y discípulo debería de tenerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo que pidió fueron discípulos, no creyentes. Id y haced ¿qué? Él dijo: id y haced discípulos a las naciones. Ni siquiera dijo: id y haced cristianos, porque para empezar el término cristiano lo aplicó los mundanos que veían a los seguidores, discípulos de Jesús, actuar como Cristo. Dios nunca nos llamó cristianos. Dios nos llamó hijos de Él y después discípulos de Jesús. ¿Sí ven cómo cambiamos mucho los términos? ¿Por qué? Porque la cultura, el mundo e incluso la tradición ha rebajado el término cristianismo a una religión y no a una actuación en el poder del Espíritu. ¿Sí ven cómo se transforma todo? Ya el cristianismo es una religión más, cuando eso no existe en la Biblia. Fueron los que no eran cristianos, fueron los que le llamaron discípulos y cristianos a los discípulos de Jesús, de acuerdo a Hechos 11:26. Pero nosotros deberíamos de ser hijos de Dios convertidos en discípulos.
Ahí está el detalle. Es de que todos se quedan con el término de cristiano, pero el puro título. Y eso no hace fluir nada a través de las vidas de las personas. Por eso es importante que empecemos a ser cultivados, alimentados y enseñados por la palabra, para que eso nos transforme y nos lleve al lugar donde deberíamos de estar. La iglesia de Jesucristo está tan necesitada de discípulos, así como Jesús necesita que se levanten discípulos en su iglesia. Usted a lo mejor ni sabe, pero muchas de las veces por las cuales Dios no puede actuar en esta tierra es porque no hay nadie a través de quien actuar. Porque aunque Dios es soberano y todopoderoso, no puede hacer lo que Él quiere cuando Él quiere en todo momento, porque violaría leyes espirituales que Él mismo instituyó. Hay que entender que nosotros somos conductos por los cuales la voluntad de Dios es manifiesta y hecha realidad aquí en la tierra. El deseo de Dios es de que todo el mundo esté sano, sin embargo, hay muchos enfermos. Dios puede sanar a todos, sin embargo, no puede nomás hacerlo así. Él necesita a sus hijos convertidos en discípulos para que entonces, así como Jesús dijo, yo vine a deshacer las obras del diablo. Es Dios a través de ti y a través de mí, no es Dios solo. Dios no puede hacer las cosas solo. Sí puede porque está capacitado, pero no es la vía correcta, porque aún Él mismo respeta esas leyes. Él está esperando. Por eso dice la Biblia en Ezequiel: busqué a uno que hiciera vallado, que abriera brecha, que se pusiera ahí en el camino, que pusiera su vida como un sacrificio. Busqué a uno solo que se pusiera para favor de todos. Pero termina diciendo: y no lo hallé. Quiere decir que Dios necesita gente que esté dispuesta a abandonar su propia vida para tomar la vida de Dios. Esos son los verdaderos cristianos y los verdaderos creyentes convertidos en discípulos, los que viven la vida de Dios más que su propia vida. Y eso no lo vemos tan común. Necesitamos centrarnos más a lo que la palabra nos dice y a lo que Jesús ya nos pidió que deberíamos estar haciendo. Esto no se trata de un mandato nuevo, esto es algo que ya dejó. Sin embargo, no estamos operando ni funcionando como tal, porque no permitimos que la palabra entre y nos corrija y nos instruya, porque la carne es la primer barrera que está todavía puesta ahí. Hasta que yo entregue y rinda mi carne y la haga morir, entonces mi carne, que es el primer muro ante la palabra, mi carne no va a existir. Y si después de rendir mi carne, rindo mi voluntad, que es la segunda parte de mi ser, cuerpo, alma y espíritu, entonces la palabra va a poder llegar a mi espíritu y va a poder funcionar. Pero si ven que la palabra no está actuando completa, porque la Biblia dice que debemos de ser santificados en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí ven? Es la pura palabra, pero no nos queremos someter a esa palabra, no la queremos aprender, no nos gusta que nos corrijan con la palabra, pero la palabra es para el bien de nosotros en todos los sentidos. Tergiversamos y cambiamos el propósito de la palabra. El propósito de la fe, el principal propósito de la fe, no es conseguir las cosas que yo quiero. No es tener una mega fe para que Dios me dé una casa, Dios me dé un carro, porque esas son las añadiduras de la fe. La verdadera fe está en el creyente, en el cristiano y en el discípulo para manifestar el reino de Dios. Entonces, si el reino de Dios no se está manifestando, quiere decir que entonces no hay verdadera fe. Porque primero es lo de Dios y luego lo mío. Buscad primeramente el reino y su justicia,
Y al último dice, y todas las demás cosas vendrán por... Es lo mismo, fíjense, es lo mismo que Dios instituyó en el antiguo pacto en los mandamientos. Si obedecieres y atendieres los mandatos que hoy yo te prescribo, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Es lo mismo, pero parafraseado en otras palabras. Es lo mismo que Jesús dijo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Usamos la palabra para encontrar primero nuestras bendiciones y después, si se cuela por ahí, entonces sirvo a Dios. Si entra por ahí un llamado, excelente. Pero no, es al revés. Por eso vemos diferentes niveles de vida en cuestión de bendición de Dios, de cada creyente, porque cada quien le crea la palabra en un nivel diferente. Cada quien toma la palabra de una manera diferente. Cada quien aplica la palabra en momentos y en cosas diferentes. Necesitamos volver a retomar la palabra, porque la palabra es la que dirige todo. Sin palabra nosotros no tenemos vida. Sin esta palabra nosotros no tenemos vida. Jesucristo mismo dijo, las palabras que yo les hablo son vida y son paz. Y si tú no has tenido paz hasta este día, entonces ya sabes la respuesta. Métete en la palabra. Por eso duermen y no descansan, porque piensan en tantas cosas menos en la palabra. Las palabras de Dios, cuando entran a tu mente, provocan paz. Pero como pensamos tantas cosas que tenemos que hacer, que quedaron pendientes, que quedaron en el pasado y que todavía traes arrastrando y que en el futuro y todavía ni siquiera sabes si vas a llegar ahí, pero tú mismo creas ansiedad, tú mismo creas intranquilidad, tú mismo creas insatisfacciones, cuando la palabra de Dios está para darte vida y paz. Necesitamos volver a la palabra. Es la palabra la que va a hacer la diferencia en la vida de todos nosotros. No es nada más que la palabra. Necesitamos entender esto. Entonces el Espíritu Santo lo necesitamos, ¿por qué? Porque Él es el que va a introducir la palabra en nosotros. San Juan 16:13, Jesús les dijo a los discípulos, el Espíritu vendrá para hablarles no lo que Él quiere, sino como Él oyere. El Espíritu Santo va a venir y les va a recordar todas las palabras. Es decir, que el que te va a decir la palabra a tu espíritu es el Espíritu Santo. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Meterla nosotros mismos para nosotros mismos. Por eso podemos leer un capítulo y no nos acordamos nada de lo que leímos en 2 días. Porque la palabra no entró en nuestro espíritu, ni nuestra mente fue renovada en su entendimiento. Necesitamos entender entonces que es importante la palabra, pero el espíritu también. Porque de acuerdo a esto, imagínense, esta es la pura introducción y ya me estoy tardando. Yo les decía a los chavos, hay 4 dimensiones de operación espiritual que existen para el cristiano, y a veces no estamos ni en la más baja. Y las voy a mencionar rápido porque no quiero perder tiempo aquí. Son importantes todas, pero me voy a ir súper rápido. 4 dimensiones de operación espiritual que existen para el cristiano. Número 1, los dones del Espíritu. Ese es el nivel más bajo. Ese es el primer nivel. ¿Ok? No quiere decir que no sirvan, no quiere decir que no sean tan buenos. No quiere decir que no sean eficientes. Pero los dones el Espíritu los reparte como Él quiere. Y son para la edificación de la iglesia, pero no de el impío, del que no conoce a Dios. ¿Ok? Y la otra cosa, una persona puede operar bajo los dones y estar en pecado. Por eso cuando alguien opera bajo los dones no impresiona, al menos a mí no.
Porque esa persona puede vivir en pecado y el don funciona, porque los dones son irrevocables. Una vez que el don es otorgado ya no se quita. Pero el don no te da la salvación. Por eso el don es el primer nivel al que debemos de accesar. No es que no hay que tenerlos. El apóstol Pablo dice, anhelen y busquen los dones. Es necesario para la edificación de la iglesia. Sin embargo, si yo ya llegué a ese nivel, no me puedo quedar ahí. ¿Ok? Segundo nivel, o segunda dimensión, la dimensión de la unción del Espíritu Santo. Porque la unción es una expresión y una manifestación del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando hay unción y hay poder, quiere decir que el Espíritu Santo está expresándose, actuando sobre esa persona o a través de esa persona. Los que conocen a mi papá y los que me conocen a mí saben que cuando nos expresamos hablamos fuerte, tenemos muchos manerismos. Esa es nuestra expresión. Pero los que conocen a Elí, por ejemplo, saben que su expresión es más reservada. Son ejemplos de expresión. La expresión del Espíritu es evidente con la unción y con el poder. Si no hay unción y poder, el Espíritu no está ahí, sobre la persona. ¿Ok? Entonces, en la persona es el fruto del Espíritu, que eso no entra ni en las operaciones espirituales. Eso es en la formación espiritual, ¿ok? Pero en las dimensiones para operar, es decir, para funcionar en el mundo espiritual, empezamos con los dones. 1. 2, la unción y el Espíritu, ¿ok? Porque la unción pudre yugos. No podemos romper cadenas, no podemos romper maldiciones, no podemos romper hechizos, conjuros, no podemos romper cosas satánicas, ni de maldad ni de enfermedad, si la unción no está ahí. Solo la unción lo va a lograr. Es decir, solo el Espíritu Santo sobre la persona lo va a hacer posible. ¿Ok? Pudre yugos, Isaías 10:27 lo dice. Y la unción que hace, nos santifica. No puede haber una persona sin ser santificada que esté ungida. No puede existir. Por eso no puede haber un pecador con la unción del Espíritu. Pero sí puede haber un pecador con dones y operar bajo los dones. ¿Sí ven la diferencia? Muchísima. Nos santifica, y aquí está lo importante. Solo los discípulos son ungidos. ¿Por qué no vemos tanta gente ungida en las iglesias? Porque no vemos tantos discípulos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sobre quién vino? Sobre los discípulos que estaban ahí. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, pero una vez que el discipulado nos haya formado. Porque si no, no vamos a poder funcionar para el bien de los demás. Es necesario que el Espíritu Santo esté sobre nosotros para poder operar el poder y la unción a favor de otros. Por eso Jesús dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y porque está sobre mí, me ha ungido para... Y ahí está todas las funciones que debe de hacer todo discípulo, que son las que leímos en Lucas 9. Vayan y prediquen el Evangelio, sanen toda enfermedad, liberen a todo mundo. Eso es el propósito de la unción. Ese es el propósito del Espíritu Santo en el creyente. No es que te portes bien, que tengas una cara de angelito y que todos digan, se ve muy pacífico y muy buena onda. No. Si no hay evidencia de poder y de unción, entonces no hay Espíritu Santo sobre la persona. Ahora, si ni siquiera hay amor, ni paz, paciencia, gozo, entonces no sé a dónde se fue el Espíritu Santo. ¿Ok? Tercera dimensión, y no es 3D, sino es la dimensión número 3,
Es la presencia de Dios. ¿Ok? Esa es otra dimensión espiritual en la que podemos fluir, la presencia de Dios. En la presencia de Dios, fíjense, aún el pecador puede sentir la presencia de Dios. Y creemos que nada más era para el creyente, ¿verdad? Génesis 3:8 nos menciona que Adán y Eva ya habían pecado, pero cuando la voz se volvió a pasear en el huerto, lo sintieron y se escondieron por el pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es de que no siempre con la presencia de Dios la persona se arrepiente. ¿Ok? La presencia de Dios lo que también hace es que causa temor y temblor. Le tememos a Dios cuando su presencia está. La presencia de Dios sacude nuestras entrañas. Pero si andamos como pez en el agua y como si nada, haciendo y deshaciendo, entonces no hay presencia de Dios. ¿Y entonces qué presencia hay? Porque debe de haber algo. ¿Ok? La presencia de Dios también nos habilita para hablar de parte de Dios. Nadie puede hablar de parte de Dios si la presencia no está con la persona. En Primera de Reyes vemos muchos ejemplos de esos, donde el profeta Elías y Eliseo decían: vive Jehová en cuya presencia estoy, y soltaban la palabra. Nadie puede hablar de parte de Dios si la presencia no está. Por eso es importante que cada persona tenga su propia búsqueda, porque a cada quien se le es dado una palabra, un ministerio, un llamado y una función. Pero no todos están buscando esto. No todos están buscando subir de nivel espiritual. Necesitamos operar a través de estas dimensiones. ¿Por qué no estamos sanando enfermos, liberando cautivos? Fíjense lo tremendo, aún resucitando muertos. Jesús dijo: estas cosas y mayores harán. O sea, de perdida dijo: lo que yo hice, de perdida, lo tienen que hacer ustedes. Así como, muy así como de panzazo, deberían de hacer eso. ¿Ok? Y la última y la cuarta dimensión es la dimensión de la gloria de Dios. Esta es la más elevada, pero es la que menos es alcanzada. ¿Ok? Y nada más quiero ir súper rápido para entender la gloria de Dios. Porque de repente hemos escuchado: la gloria de Dios está aquí, y la gloria de Dios, y la gloria de Dios nunca estuvo. Porque la gloria tiene un efecto, y el efecto de la gloria es la evidencia de que la gloria está ahí. No la gloria a la vecina, sino la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, para entender esto, rapidito voy, porque voy a terminar con el versículo con el que inicié. La gloria de Dios, ¿qué es la gloria? Dice Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces, ¿la gloria qué es? La fuerza. Entonces, la gloria de Dios es la fuerza de Dios. La gloria es la fuerza. Por eso cuando la gloria entra a un lugar, es tan fuerte que es irresistible. Es la fuerza de Dios, literalmente. Imagínense, o sea, es la potencia total de Dios. Imagínense la fuerza y la potencia total de Dios. ¿Ok? Ahora, Éxodo 16:10. Dice:
Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces, ¿qué es la gloria? La nube. Por eso la nube guiaba al pueblo, porque se movían bajo la gloria de Dios. ¿Sí ven cómo esto? Ahora, esto no se puede entender nomás con nuestra mente, porque nuestro cerebro humano, por nuestra humanidad, no puede entender las cosas de Dios. Pero por lo menos podemos empezar a conocerlo para saber a dónde podemos llegar. ¿Sale? Por último, 2 de Crónicas 5:13. 2 de Crónicas 5:13. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó ¿de qué? De una nube, o sea, de la gloria. ¿Ok? La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Sí vieron? Ahora, ¿por qué este es el nivel más alto de operación espiritual? Porque este es en el que opera toda la fuerza y el ímpetu de Dios. Número 2, porque cuando se manifiesta toda la fuerza y el ímpetu y la nube, la carne no lo puede resistir. Dice: entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia que somos nosotros? ¿Cuerpo y morada? Entonces la nube debería de estar habitando en nosotros. Pero como todavía hay carne en nosotros, por eso la gloria no está. Porque cuando la gloria de Dios desciende sobre un cuerpo, la carne se muere. Por eso hay pocos discípulos. Aún hay pocos ministros que operan bajo la gloria, porque tienen ministerio, pero todavía tienen carne. La gloria no está sobre de ellos, la nube no los guía. Pero ¿saben qué es lo increíble? De que cuando la gloria de Dios está operando, la persona no tiene que hacer nada. Por eso Él se lleva la gloria, porque la persona no hace nada. Porque la carne no existe, la carne no quiere nada para ella, porque está muerta. Pero como todavía está la carnota bien viva, fresca, la gloria no puede descender. Por eso no en todo lugar donde dicen la gloria de Dios está aquí, y a lo mejor el mismo que está diciendo que la gloria de Dios está aquí es bueno para la carne. Porque la gloria, cuando se manifiesta, la carne no puede resistir. Los sacerdotes y los levitas no pudieron seguir estando en ese lugar, porque la gloria estaba invadiendo la casa. La carne no tiene lugar cuando la gloria de Dios se manifiesta. Y entonces, si nuestras vidas y si nuestros hogares no han cambiado, es porque no hemos llevado la gloria de Dios a la casa. Te pueden predicar toda tu vida, pero si tú no buscas la gloria de Dios para ti, no pasa nada. Y aún así, fíjese, todavía tenemos personas en la iglesia de que queremos mensajes de poder, queremos mensajes de unción. ¿Para qué si estás en la carne? ¿Para qué si cuando llegas a tu casa
en 20 años no has cambiado nada de tu casa porque ni tú tienes la presencia de Dios, mucho menos la gloria. ¿Para qué te pongo un mensaje de poder si no va a hacer clic contigo? Porque el Espíritu se une al Espíritu. El poder no se puede unir a tu vida porque estás en la carne. ¿Sí ven la grandísima diferencia? Pero todos queremos, gloria al Señor, aleluya. ¿No? Porque eso toca las emociones. Y ese es uno de los problemas, que venimos a la iglesia a emocionarnos para olvidarnos de los problemas. Cuando debemos de venir a la iglesia a ser formados para convertirnos en otra persona, en la persona que Jesús espera que seamos. ¿Sí ven los objetivos tan diferentes? No le hace que no grites. Conviértete en la persona que Jesús espera que seas, el discípulo. Porque los discípulos se dedican a estar predicando el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque están manifestando el reino de Dios. Por eso, más que predicar o más que otra cosa, yo solo quiero dejarte una palabra que te enseñe algo. Que te enseñe algo. Porque los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo: toda potestad de autoridad me fue dada. Y luego les dijo: toda potestad de autoridad les doy para hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de un verdadero discípulo? Pues hay varias. Lo primero, en esto conocerán que son mis discípulos, en que llevéis mucho fruto. Si no hay fruto en nuestras vidas, no somos discípulos. Hemos recibido tantos mensajes, pero si tu vida no desprende un fruto en respuesta al mensaje, no estás siendo discipulado, porque no quieres. El fruto más mínimo que debería de haber es el del Espíritu. Pero después fruto tiene que ver con hijos, con discípulos. Es decir, si eres un verdadero discípulo, vas a reproducir otros discípulos. Y entonces, haciendo esto, vas a glorificar al Padre, porque en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. Glorificar al Padre no significa te alabo, Señor, te adoro, te bendigo. Glorificar al Padre no es dar gritos de júbilo y cantar alabanzas, no. Glorificar al Padre es llevar discípulos. Entonces no toda la iglesia está glorificando al Padre, ¿verdad? Y creemos que le damos gloria a Dios. Por eso Jesús dijo en San Juan 17, 3 o 4, dice: Padre, la obra que me diste a hacer, ya la hice y ya te glorifiqué. ¿Cuál obra fue esa? Dejar los discípulos ya establecidos. Todo esto viene a sacudir muchas cosas dentro de nosotros que creíamos que eran correctas y no son. Porque tenemos religión y no revelación. La religión viene de la letra, por eso cuando leemos la Biblia nada salta a nuestro espíritu. Porque la revelación solamente llega cuando meditamos, no cuando leemos. Y la revelación solamente le llega a los discípulos. Por eso hay que llegar al nivel de discípulo. Pero para tener revelación hay que pagar un precio, no todos la quieren. Por eso en Éxodo el pueblo le dijo a Moisés, cuando estaba el monte lleno de humo y el monte mismo estaba temblando y sacudiéndose, y el pueblo le dijo: no queremos ir nosotros, mejor ve tú, que te hable Jehová a ti y ven a traernos el mensaje que te dé. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere subir al monte a pagar el precio. Porque para subir al monte tienes que morir en la carne. ¿Sí están recibiendo algo? No vine a emocionarles.
Estoy de paso, como dijo el pastor, yo ya me voy el martes. Pero esto es lo que la iglesia necesita. No nomás la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jesucristo. Porque estamos tan desenfocados de nuestro propósito, verdadero propósito, que estamos yendo en otra dirección. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí solitos ya cada quien se evaluó, ¿no? Entonces, volvemos al punto inicial. El Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Por eso la Biblia dice que no contristemos al Espíritu. Y luego dice que no lo apaguemos. Son dos cosas diferentes. Porque son dos áreas diferentes en las que el Espíritu obra. Contristar tiene que ver con carácter. Cuando el carácter no es como el de Cristo y no es el que el Espíritu espera que tú sueltes, entonces el Espíritu se contrista. Por eso cuando tú reaccionas en tu carne y no reaccionas como Jesús reaccionaría, el Espíritu se contrista. Entonces, contristar tiene que ver con carácter, que el Espíritu Santo está en ti, pero apagar al Espíritu tiene que ver con poder. Entonces, cada persona, cada creyente que no tiene poder en su vida, tiene apagado al Espíritu. Por eso dice, no contristéis y no apaguéis al Espíritu. Porque tiene que haber carácter de Cristo, pero tiene que haber poder y unción del Espíritu Santo. Son las dos cosas. Esa es la verdadera identidad que deberíamos de tener. Y los discípulos hicieron lo mismo que Jesús, porque en Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo mismo que Jesús hizo, les puso el ejemplo para después decirles, ya me vieron cómo lo estoy haciendo, entonces vayan ustedes con la autoridad y el poder que les doy y háganlo también. Dios nunca nos pide algo que Él no haya hecho primero. Por eso cuando tenemos fe en Él, creemos para algo que ya está hecho pero no se ha manifestado. Porque ya Dios lo hizo todo, solo que no lo hemos manifestado. Es como cuando les dije una vez que en el cielo no existen los milagros ni las sanidades, porque en el cielo no hay cojos, ni paralíticos, ni sordos. Pero cuando eso invade la tierra, entonces ahí sí existen los milagros y las sanidades. Yo sé que su mente ahorita está como que con toneladas de información, así es que después ven el video en YouTube. Es que la palabra viene a cambiar el espíritu de nuestra mente. Pero creemos que nuestra mente nada más debe de cambiar de ideas. No. Debe cambiar toda la mente. O sea, sacar tu mente y meter una nueva. Eso es tener la mente de Cristo. Que ya no exista tu mente, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú te imaginas, sino que los pensamientos de Dios están en ti porque la mente de Cristo está. Por eso Dios dice en Jeremías, mis pensamientos no son, porque se supone que deberían de ser los pensamientos de Dios en nosotros, pero como no son, necesitas tener la mente de Cristo. Y luego dice, ¿y tus caminos no son? Quiere decir que cada vez que operamos bajo nuestra mente, escogemos un camino que no es el de Dios. Es decir, cada vez que operamos en nuestra mente, nos alejamos de Jesús, porque Jesús es el camino. Vean qué sencilla es la palabra.
pero no conectamos con revelación, solamente leemos por leer. Me sé los versículos estos, sí, pero ¿en qué nivel estás? Eso es lo que la iglesia necesita. Ahora, no te comparto esto para que te sientas regañado. Eso es para que te sientas retado a alcanzar algo que todavía no has alcanzado. Yo les dije una vez, tengo mi licenciatura, tengo mi maestría, tengo mi trabajo, he logrado tantas cosas hasta ahorita, sin embargo eso no es lo que me hace feliz, ni eso es lo que más anhelo, ni eso es lo que me trae plenitud. Fíjense, ni aún estar casado y tener matrimonio y después tener hijos no es ni será tan importante como manifestar lo que Jesús hizo, que también yo lo haga. No me malentiendas, todo es importante, pero es más relevante y trascendente una persona que se va a operar bajo la unción y empieza a liberar cautivos, sanar enfermos, levantar paralíticos, resucitar muertos, a que cualquier persona, no me importa si tenga postdoctorado. Un postdoctorado no resucita un muerto, no sana un ciego, no levanta un paralítico. Y aún así lo estudié, aún así lo alcancé, pero yo sé qué es lo más importante, porque esto no solamente trasciende la eternidad, trasciende el hoy. La mujer del flujo de sangre, 38 años, nadie le ayudó, ningún médico, ninguna ciencia, ningún recurso, ninguna opción, nada, solo un instante de tocar el borde del manto de Jesús. ¿Por qué? Poder salió de él. Gastamos tanto tiempo en tantos recursos y en tantas cosas, y en cómo le voy a hacer, y en cómo, que ni un solo segundo te has metido a la presencia de Dios para que Dios te diga qué es lo que debes de hacer. Y el hombre se pasa la vida descifrando el propósito, el qué hacer para sentirse pleno, para sentirse útil, para sentirse, pero nunca lo busca en Dios. Los discípulos no les faltaba nada, lo tenían todo y tenían para dar. Y Jesús les dijo: no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven nada, nada más vayan y prediquen el evangelio. Sin llevar nada, no les faltaba nada. Pero porque necesitamos funcionar como la verdadera iglesia. Necesitamos meternos otra vez a la palabra. 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto es fundamental. Porque cuando la palabra es revelada, provoca poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mucha gente no se avergüenza del evangelio, pero no tiene poder. ¿Por qué? Porque en su carne o en su mente no se avergüenza. Es decir, no, pues no la hace que sepan que soy cristiano. Sí, pero no demostramos el evangelio. Porque el evangelio se demuestra, lo leímos en Lucas: prediquen el evangelio sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la demostración del evangelio. Ahora, ¿en cuántos de nosotros está el evangelio? No me contesten. Pregunta abierta. Sin opción múltiple. ¿Ok? ¿Sí están aprendiendo algo? Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mateo 15:30 dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos,
y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hay dos maneras de glorificar a Dios, una para el cristiano y otra para el no cristiano. El verdadero cristiano discípulo glorifica a Dios llevando fruto, pero el que no es cristiano glorifica a Dios cuando ve los frutos del discípulo, cuando las personas se maravillan y dicen: wow, no había visto quién hiciera esas obras. Necesitamos provocar eso. En estos tiempos la gente ya no va a creer con un simple mensaje. En estos tiempos la gente necesita demostración. Si tú no me das una demostración de algo que anuncias, entonces lo que anuncias puede que no sea tan verdadero. Compruébame que sirve, porque si no, entonces no. Eso hacemos con muchas cosas, aún con las que compramos, con las que adquirimos, con las que el evangelio se comprueba y se demuestra con hechos. Por eso el libro se llama Hechos y no Dichos. Porque lo que reflejaron ahí fueron, ¿qué? Las pruebas del evangelio. Eso es lo único que debemos de estar haciendo, demostrar lo que el evangelio significa. Demostrar lo que el evangelio es capaz de hacer y provocar en la vida de cada persona que conoce a Dios y aún la que no conoce. Pero ya no podemos tomar tanto tiempo en encerrarnos nosotros y formarnos nosotros, sin ir allá afuera y preocuparnos por los que todavía no conocen a Dios. Tenemos que hacerle saber a todas las personas que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús libera, que Jesús transforma, que en Jesús hay paz, que en Jesús hay vida, que en Jesús hay felicidad. Eso es lo que la gente necesita allá afuera. Mira, una de las razones por las cuales la gente busca más trabajo no es por falta de economía, es por falta de paz. Porque como viven en la ansiedad, tanto buscan cómo satisfacer las necesidades, y las necesidades les crean ansiedades. Y algunos a lo mejor buscan más trabajo para estar más ocupados y pensar menos en su propia realidad, que no quieren enfrentar. Pero cuando tú te paras con alguien y te pones a hablar con su verdadero yo, no con lo que hace, no con lo que está trabajando, no con lo que está desempeñando, no, con su verdadero yo te apuesto que en 5 minutos le sacas el corazón. Es decir, empiezas a escuchar palabras de él que son su verdadero yo, su verdadera necesidad. Han sido muchísimos los pacientes que he tenido en el centro de salud donde trabajo, donde termino hablando con ellos, pero no hablando con ellos de nutrición, hablando con ellos de cómo están sus vidas. Y varios hasta han llorado ahí. Le digo: señora, tranquila, ya se va a acabar la consulta. Porque muchos problemas de raíz no tienen que ver con lo que se demuestra por encima. Eso es lo que necesitamos anunciar allá afuera, pero eso es lo que necesitamos equipar dentro de nuestro espíritu primero, porque no podemos dar lo que no tenemos. Por eso. Entonces, hay que primero acomodar lo de nosotros, después acomodar lo de mi casa, y después mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero hay que hacerlo en el orden correcto. No porque yo sirvo ya mi casa en automático, no. Porque no funciona así.
Los padres son los principales, sacerdotes del hogar. Si sigues batallando con tus hijos después de 5, 8, 10 años, si sigues batallando con tu esposa después de varios tiempo, es que no has podido llevar la presencia a tu casa, porque la responsabilidad no es de tu esposa, no es de tus hijos. Tú eres el que debe de enseñar en esa casa. Ahora, si no eres un modelo, entonces hay que aplicarnos para ser ese modelo. Porque la unción va a caer sobre la cabeza, no sobre el cuello. El Espíritu Santo se va a empezar a manifestar primero en ti como padre. O debería de ser así. Ahora, si no es así, pues esposa, ora por tu esposo. No le hagas la guerra. Nadie dijo amén. Necesitamos operar como la palabra nos dice que operemos. Necesitamos hacer las cosas tal y como se deben de hacer. Por eso es importante que apliquemos esto y que andemos en el Espíritu. Porque el nivel de discípulo es cuando ya estás en el Espíritu. Ningún discípulo está en la carne. Ningún discípulo está en la carne, porque aún Judas, aunque estuvo entre los 12, nunca fue de los 12. Los verdaderos discípulos permanecen, son fieles. Ayer les decía a los jóvenes unas características: son justos e irreprensibles, de acuerdo a Lucas capítulo 1. Los verdaderos discípulos son justos e irreprensibles porque andan conforme a la palabra, a los mandamientos, a las ordenanzas. Y entonces, cuando eres justo e irreprensible y andas conforme a la palabra, entonces Dios te puede enviar palabra a ti. Entonces Dios te puede hablar. Entonces ahí vas a empezar a dar fruto. Por eso no hemos logrado llegar al nivel importante de la iglesia. De verdad, a mí me da tristeza cuando veo que hay enfoques perdidos totalmente en muchas iglesias. Perdidos. Iglesias que no sabemos cuántos discípulos hay en las iglesias. No sabemos, ayer veíamos en una enseñanza, ni siquiera sabemos si el maestro de la palabra está en la posición correcta para ser un verdadero maestro de la palabra. Porque el verdadero maestro de la palabra, su carne está despedazada. El verdadero maestro de la palabra vive en la cruz, negándose todos los días. Su carne hecha pedazos, donde ya no importa lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo me imagino, y es que yo creo que esto, es que yo siento que esto. No, el verdadero maestro de la palabra, su carne ya no importa, está despedazada. Y hasta que esté despedazada y esté sobre la cruz, entonces el verdadero fuego va a descender. Pero todos queremos fuego de emoción. ¡Eh! ¡Sí! ¡Amén! Eso no es fuego. Eso no llega ni a cerillo. Porque no llega ni a cerillo porque no logran mantener su propio fuego. Mucho menos impartirlo a otros. Como que ya fue mucho, lo voy a parar. Es pura enseñanza, nada más. No les estoy predicando, de hecho. Es pura enseñanza. Estoy tranquilo. Hay paz. Estamos aprendiendo de la palabra. Así que hay que retomar principios básicos de lo que Jesús instituyó.
Hay que meditar la palabra. Hay que no solo leer, hay que leer, hay que memorizar, hay que repetir y hay que pensar. Y entonces medito. ¿Por qué? Porque si no medito la palabra, voy a seguir pecando. El salmista David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Eso nos mantiene alejados del pecado. Y cuando eso nos mantiene alejados del pecado, entonces estamos haciendo morir la carne. Y cuando estamos muriendo la carne, entonces nos estamos poniendo en el lugar correcto para decirle: Señor, aquí estoy, hazme tu discípulo. Esa es la evidencia. ¿Ok? Último versículo y nos vamos. Primera de Corintios 2, versículos el 9. Vamos a leer 2 versículos más y nos vamos, que tengo mucha hambre. ¿Ya están ahí? ¿Alguien que me lo lea? 1 Corintios 2, 9, ¿qué dice? Ok, no antes, perdón, el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Continúo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Ok, hasta ahí. Checa el 4 ahorita, pero sabiduría. Nadie puede entender la sabiduría hasta que no haya entendimiento. No va a haber entendimiento hasta que no haya una nueva mente. La verdadera sabiduría no es ser muy inteligente. La verdadera sabiduría es andar en la palabra y por la palabra temer a Dios. ¿El 4 qué dice? Y ni mi palabra ni mi predicación Ahí está. fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí está. La predicación de la palabra nunca fue predestinada que fuese predicada sin demostración de poder. Por eso predicadores pueden haber muchos, pero verdaderos predicadores de la palabra, demostración de poder y del Espíritu. Entonces es el Espíritu el que se demuestra a través de la palabra y es el Espíritu el que opera a través de mí, no soy yo. Si la unción del Espíritu Santo se manifiesta a través de mí como discípulo, eso no es importante, yo no soy nadie, ya no vivo yo, mas Cristo. Yo ya no importo para nada. Si Dios hace un milagro, una sanidad, Héctor Daniel Rodríguez no importa, no existe, no vive, está muerto para el pecado, está muerto para su carne. Es el Espíritu el que actúa y opera a través de mí. Pero los verdaderos discípulos, por eso hay mucha gente que con un destello de unción se elevan y no perduran. Es que el ministerio de fulano de tal, no. Es el Espíritu el que opera y actúa a través de. Ahora, esto es para todos, Esto es para todos. No tienes que ser pastor para operar en el poder del Espíritu. No tienes que ser profeta, no tienes que ser apóstol, no tienes que ser maestro, ni evangelista. Solo discípulo. Pero todos dicen: no, ya que sea pastor y Dios me llame, entonces sí. No, porque entonces nunca te va a llamar. Porque muchos son los llamados. Vimos ayer, pocos. Último versículo, Marcos 16, 20, y nos vamos, ahora sí. Ya, porque mucha palabra para hoy. O sea, tengo que soltar porque ya me voy.
¿Ya está? 16:20, a ver, léanlo. ¿Ok? ¿Sí vieron? A ver, léanlo otra vez. ¿Cuál es la función de nosotros? Predicar la palabra. Fíjense bien, para poder predicar la palabra primero tienes que ser un discípulo. Si no, no hay que predicar mejor. ¿Por qué? Porque una vez que el discípulo predica la palabra, entonces el Señor lo acompaña. Y la palabra que predica no es de palabrería o de sabiduría humana, sino de demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque el Señor actúa a través de ellos. No soy yo el que hace la obra, no soy yo el que sano, por eso yo no importo. Por eso debo de menguar yo para que Él crezca, porque entre más crece Él, más posibilidad de actuar a través de mí tiene. Ese es el objetivo y la mira de un verdadero discípulo, demostrar el Evangelio con poder. No lo hace si no llego a ser pastor el día de mañana, no lo hace si no soy apóstol ni profeta. Un verdadero discípulo hoy en día es más importante que un pastor autollamado, un pastor que se nombra por sí mismo, un pastor que no vive muerto a su carne. Falsos profetas, falsos apóstoles. Un verdadero discípulo hoy en día tiene más poder que un ministro. ¿Sí se dan cuenta? Todos pueden ser verdaderos discípulos. Voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta como dice. Dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes. Bueno, esa es la de ahorita, perdón, deje cambio de versión. Ok, y los discípulos, ok, en la Reina Valera dice y ellos, y aquí dice los discípulos, o sea, los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Por eso no vine con palabras de sabiduría humana, porque Pablo ya tenía el entendimiento de la mente de Cristo de decir: soy un discípulo y Jesús me envió a predicar la palabra, confirmando lo que digo con la demostración de hechos. Por eso, si todavía no estoy aquí, esto es lo que yo anhelo. Eso es lo que yo deseo. Ser un verdadero discípulo de Jesús. Como les digo, hoy en día hay tantos cristianos y hay pocos discípulos, cuando en realidad el verdadero cristiano es un discípulo. El problema es de que ya todos los nombramos cristianos. El verdadero discípulo siempre está ungido. El verdadero discípulo siempre está siendo consagrado, separado, santificado. El verdadero discípulo siempre predica la palabra y demostración de poder. El verdadero discípulo siempre está siendo instruido por la palabra, porque Jesús dijo: Padre, purifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El verdadero discípulo es lo que necesita la iglesia. Alguien que diga: ya me cansé de ser yo, ya me cansé de que lo mío no funcione, ya me cansé de que mi carne me esté engañando tantas veces. Ahora quiero ser lo que Dios siempre ha querido que yo sea. Un verdadero discípulo.
Porque los discípulos son los que manifiestan y traen el reino de Dios. No hay nadie más. Es el Señor actuando a través de los discípulos. Es el Señor a través del fruto de los discípulos. Entonces, si hasta hoy en día no hemos llegado ahí, entonces hay que decirle: Señor, ayúdame, muéstrame, revélame, dime qué debo de hacer. Y empieza desde cero si es necesario. Necesitamos empezar ahí. Eso es lo más importante. Todos ustedes los que están ahí, lo más importante es que esta palabra se convierta en ustedes y que ustedes se conviertan en esta palabra. Que ustedes operen y vivan bajo la palabra. Porque si somos la imagen de Cristo, Jesucristo es la palabra. Tú y yo debemos de hacer la palabra. Porque ser y hacer debería de ser lo mismo. Pero cuando eso invade lo terrenal, ser y hacer no siempre es lo mismo. Solo lo espiritual lo une. Soy y hago. Digo y demuestro. ¿Sí están aquí? Pónganse de pie, por favor.